Hola, hola, bienvenidos a mi canal Economía para el Mundo. Hoy quiero invitarlos a que continúen con el vídeo anterior, modelos económicos, pero en este caso vamos a conocer el concepto de frontera de posibilidades de producción como modelo económico dentro de las economías. Ven, conozca el concepto. Iniciamos con el segundo modelo, la frontera de posibilidades de producción. Allí vamos a dar a conocer el concepto de fronteras de posibilidades de producción. Este es un modelo económico que ilustra la máxima cantidad de dos bienes que una economía puede producir con los recursos y la tecnología disponible. El modelo de frontera de posibilidades de producción representa una combinación eficiente de producción donde se utiliza completamente la capacidad productiva de la economía. La frontera de posibilidades de producción es una herramienta fundamental para comprender los conceptos tanto de escasez, eficiencia, costo de oportunidad y crecimiento económico. La explicación de la frontera de posibilidades de producción está de la siguiente manera. Primero vamos a encontrar una curva de eficiencia que está representando la máxima producción posible dado los recursos disponibles, y cualquier punto dentro de la curva implica ineficiencia. 2. El costo de oportunidad. En este costo de oportunidad, la frontera muestra ese costo de producir un bien en términos de cantidad del otro bien que se debe sacrificar. El tercer punto de la explicación de la frontera de posibilidades de producción refleja la restricción de los recursos disponibles, lo que implica que no se puede producir ilimitadamente de ambos bienes. Y el cuarto punto es el crecimiento. Un desplazamiento hacia afuera de la frontera indica un crecimiento económico, ya que se pueden producir más cantidades de ambos bienes o de los dos bienes. A continuación vemos las decisiones de los agentes económicos en la frontera de posibilidades de producción. Encontramos un consumo y es allí donde los consumidores deciden qué bien o qué servicio comprar con su ingreso disponible. Allí juega un papel fundamental el ingreso disponible o la renta nominal que tiene el consumidor. Luego encontramos la producción y es donde juega el papel fundamental las empresas, y son ellas las que deciden en este punto qué bienes y servicios producir y cuántos recursos emplear para ello. Seguidamente, la inversión y el ahorro. En la inversión, las empresas deciden cuánto invertir en bienes de capital para aumentar su capacidad de producción. Y el ahorro son los individuos y las empresas que deciden cuánto de su ingreso destinar al ahorro en lugar del consumo. Pero vamos a mirar efectivamente el concepto de eficiencia y de ineficiencia en esa asignación de recursos para seguir considerar los puntos claves en la curva de frontera de posibilidades de producción. Si vemos el concepto de eficiencia en la frontera de posibilidades de producción, representa esa eficiencia máxima en la producción de bienes y servicios, y el punto de la ineficiencia o los puntos dentro de la frontera va a representar una asignación ineficiente de recursos, donde se podrían producir más bienes sin disminuir la producción de otros. Pero ese concepto es muy claro si lo vemos representado en la siguiente manera. La frontera de posibilidades de producción va a estar determinado por los siguientes puntos: el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Vamos a tener dos bienes en este caso, y está en el eje horizontal. Encontramos la cantidad producida de un bien que se llama automóviles, y seguidamente vamos a encontrar la cantidad producida de un bien llamado computadores. Vamos a conocer que el ejemplo de frontera de posibilidades de producción en esta economía
si se utilizaran todos los recursos en la industria automovilística, se producirán 1000 automóviles y ninguna del bien computadores. Si se emplearan todos los recursos en la industria de computadores, se producirán 3000 computadores y ningún automóvil. Luego vamos a revisar en el punto A, donde vamos a tener ciertos, si la economía tuviera unos recursos en las dos industrias, podría producir 700 automóviles y 2000 computadores, lo que se representa en la figura por medio del punto A. En cambio, el resultado del punto D no es posible por los recursos que en este momento son escasos. Para el punto D, la economía no tiene una cantidad suficiente de los factores de producción para mantener ese nivel de producción. En otras palabras, la economía puede producir en cualquier punto situado en la frontera de posibilidades de producción o por debajo de ella, pero no puede producir en los puntos situados por encima. Se dice entonces que un resultado es eficiente si la economía está sacando el mayor provecho posible a los recursos escasos que éste dispone. Entonces, los puntos situados en no por debajo de la frontera de posibilidades de producción representan los niveles eficientes de producción. Cuando la economía está produciendo en uno de esos puntos, por ejemplo, en el punto A, no es posible producir una mayor cantidad de los bienes sin producir una menor del otro. En el punto B, en este caso, representa un resultado ineficiente, la que encontramos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, por alguna razón. Vamos a dar un ejemplo muy específico a causa de la existencia de un elevado desempleo. Por ejemplo, la economía está produciendo menos de lo que podría con los recursos que se disponen. Solo está produciendo 300 automóviles, como lo visualizamos allí en la curva, o por debajo de la curva, y 1000 computadoras. Si se eliminara la causa de la ineficiencia, la economía podría trasladarse del punto B al punto A, aumentando tanto la producción de automóviles A como la de los computadores a 2000. Si recordamos en uno de los vídeos anteriores, según uno de los principios de la economía en este tema, los individuos en este momento se van a enfrentar a las disyuntivas, y es la frontera de posibilidades de producción donde va a mostrar una disyuntiva o un intercambio a la que se enfrenta este individuo o la sociedad en su conjunto. Una vez que alcancemos los puntos eficientes de la frontera, la única forma de conseguir una cantidad mayor de uno de los bienes es obtener una menor del otro. Por ejemplo, cuando la economía se traslada del punto A al punto C, es un ejemplo muy claro para la sociedad, porque la sociedad produce más computadores, pero a costa de producir menos automóviles. Entonces, la frontera de posibilidades de producción muestra esa disyuntiva entre la producción de diferentes bienes en un determinado momento, pero esa disyuntiva puede variar con el paso del tiempo. Y uno de los ejemplos claros de esa variación es un avance tecnológico de la industria de computadores, porque puede incrementar el número de computadoras que puede producir un trabajador en el día o en la semana, y la economía puede fabricar más computadoras cualquiera que sea el número de automóviles que esté fabricándose. Como vemos en la siguiente gráfica o figura, gracias a este crecimiento económico, la sociedad podría trasladar la producción del punto A al punto E. En este caso, a disfrutar de una mayor cantidad de computadores
y de automóviles. Como vemos, en un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, un avance económico de la industria de computadores desplaza la frontera de posibilidades de producción hacia afuera, elevando el número de automóviles y de computadoras que puede producir la economía, como está representado en la gráfica del punto A al punto B, tanto del bien computadoras como del bien de automóviles. Vamos a mirar los cambios en la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción puede verse afectada por los diversos factores. Como lo mencionaba anteriormente, es el avance tecnológico que puede generar un incremento de la productividad. Luego, otro de los posibles cambios de frontera de posibilidades son los cambios en los recursos. Como lo vemos en la pirámide, va a generar una disponibilidad de recursos. La educación y el capital humano, importante, es un cambio de frontera de posibilidades porque mejora en la calidad de la fuerza laboral de las personas o familias que están prestando su mano de obra, y el incremento de la producción porque hay una mayor cantidad de trabajadores. Estos factores pueden desplazar la curva de frontera de posibilidades de producción hacia afuera, lo que implica un aumento en la capacidad productiva de la economía. Por otro lado, eventos como desastres naturales o un fenómeno natural o guerras que vemos en la actualidad pueden reducir la capacidad productiva y desplazar la curva de la frontera de posibilidades de producción hacia adentro. Seguidamente, ese crecimiento económico y el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción está generado por ese aumento de los recursos, está generado por un avance tecnológico y precisamente por la optimización de los recursos y procesos producidos, que es las mejoras en la eficiencia. Eso va a permitir producir más con los mismos recursos. Por último, vamos a mirar las aplicaciones de los modelos económicos. Esta aplicación de los modelos económicos generan una política económica que va a ayudar a los diferentes gobiernos a predecir las consecuencias de las políticas económicas y a tomar decisiones informadas. Unas decisiones adicionales que son decisiones empresariales partiendo del modelo para analizar la demanda, los costos y los riesgos asociados a diferentes estrategias, y un análisis financiero donde estos modelos económicos se utilizan para predecir el rendimiento de las inversiones, el crecimiento económico y una variable fundamental dentro de la macroeconomía, que es la inflación. Hasta acá tenemos los modelos económicos, un segundo modelo llamado frontera de posibilidades de producción, y esto es parte de los conceptos de economía y todo lo que comprende el mundo de la economía. Quiero decirles que muchas gracias por este tema y permitir llegar a cada uno de ustedes con esta información. Espero que sea útil para sus formaciones y pedirles que se suscriban, me den compartir y me gusta, y nos vemos para un próximo video. Chao, chao, Dios los bendiga.